Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Ana, la china mexicana, y aquí está... Don Flojo. Don Flojo. Les damos la bienvenida a un video más. Yay. En este video les vamos a contar sobre nuestro cuarto día en Canadá. Este era el día de Año Nuevo, ¿no? Sí, y por esto siempre tienen una tradición en el día del Año Nuevo. La gente regresa a la casa de su familia, pariente. Pero ese lugar es afuera de Canadá, ¿no? Es como ciudad, ¿no? Un pueblo. Sí, un pueblo. Un pueblito. Sí, y es cerca de un mercado y no hay nada más. Sí, no hay nada. Pero yo viví allá hace 8 años por 2 meses. ¿2 meses? No, Sí. yo pensé que más tiempo. Pero es en el campo. Oh yeah. Me too. Oh my God. So I We think were like here. because before I was here for so long, like you just got used to the way it was, you know. Cuando viví por allá no tenía internet, tuve que caminar como 2 kilómetros para ir al internet café. Esta era mi segunda vez también en este pueblo y nos fuimos en moto, rentamos una moto esta vez porque no iba a haber taxis, nos iba a ser muy difícil, así que mejor rentamos una moto y David manejó. Llegamos y nos recibieron con muchos dulces y café. Very nice. 11 o'clock is lunch. ¡El perrito! Sí. They're shooting at it. Se vino a sentar aquí enfrente Like, de oh, mí. it's probably the monkeys. Like, they shot the monkey. It's like, no, it just makes a lot No of tengo comida. No tengo comida. and pesticides and all this stuff. Just like smoke out the whole backyard. You're so cute. You're so cute. El perrito de antes falleció, ¿no? Y Sí. Lili, me acuerdo. La familia de mi amigo rescatan a los perros que encuentran. Sí, porque ahora tenían un perrito muy bonito, una perrita. Muy Sí. bonita, muy simpática. Pero ahorita me estaba diciendo David que es el tipo de perro que se come. Sí, sí. Yeah. Obviamente ellos no hacen eso. Sí. Pero sí es común que la gente en Vietnam y en China coma perros. Sí. Tristemente. Yeah. Ellos los rescataron para que no. Pero pienso que ahora la cultura está cambiando. No me hagas así. Te vas a arrugar. Te vas a arrugar. Wow, they learned what that is. It's crazy. Sí. Sí. Sí, pero es el tipo de perro que se come, yo no sabía. Hasta ahorita que me dijo, me quedé como, ¿qué? No escuché cuando dijeron eso. Pero la gente de ella es muy simpática, como dice David. Muy platicadores, aunque no les entendemos. A ti te quieren mucho, ¿no? Sí. Porque Estuvo allá por 2 meses. ya. Y también ese es en el campo y no tienen muchos extranjeros. Comimos de todo, ¿verdad? ¿Qué tenían? ¿Tenían pollo? Sí, pollo, pero pollo con la cabeza. Sí, todo, el pollo entero. Obviamente nosotros Yeah. no comimos las patas, no estamos acostumbrados a comer, pero sí, o sea, ellos sirven de todo, ¿no? Toda la comida. Y siempre con arroz. Arroz. Y la cosa que te gusta es, se llama tit kha. ¿Qué es eso? Es como un carne con el huevo. Ah, sí, eso Yeah. está bien rico. Sí, pero este es una comida que comen en el Año Nuevo. Está muy rica. Tiene Sí. un huevo y como carne de puerco, ¿no? Sí. Ya. Hay mucha I should probably see comida. what the bathroom is. Oh, but thanks. You want some beans with that? Sure. Alright.
Yeah, so land, sea, and air. It's like the pig from the land, the chicken from the air, and the fish from the sea. Yeah, put an onion in. No, this onion. This onion. There you go. Tofu? That's tofu right here. This one? Yeah. Go for it. There you go. I want to buy it. You can't have it. Yeah. Is that like the sauce right here? A sauce? Like put it in this one? Want some leaves? Huh? Fish sauce. Fish sauce. For sauce? There you go. There you go. All right, you good? Want some beef with that? Beef and onion? Oh, yeah. Let's go for it. ¿Qué tal? Bien. Bien. Yes. Ting yet? Okay. Ting bit. You know his name is in Japan. Oh, really? Oh, yeah. Japan. Ah, yes. You are Japan. Yeah. Nice to meet you. Yes. Say chama. Cuando tiene como una fiesta por allá, hacen enfrente de su casa. Y a veces en el piso. Sí, estábamos Sí. todos sentados en el piso. Y seguimos. Ya no sé cuántas cervezas llevo. Creo que unas 10, más o menos. Y algo que se me hizo muy raro. Muy raro, la verdad. Me sentía bien rara yo. Porque yo era la única mujer sentada con todos los hombres a comer y beber. Estaba medio raro, Yeah. me sentía muy incómoda. Pero es porque las otras mujeres están Ajá. preparando la comida. Estaban en la cocina, Sí. pero como yo soy extranjera y no soy parte de la familia, y aparte no conozco nada de la cocina Yeah. vietnamita, Y quizás si pudiera hablar vietnamita, ajá, sería diferente. sí, sería diferente para ayudar. Like, you watch this, like, what's so bad about it? Because it was like this great one was like, okay, you know, it was like too clean back then. Yeah. It was just bad shit. It was So very- my mom would, because like, mom, you don't understand this. Yeah. Not bad. Yeah. South Park or Beavis and Butthead, Yeah. that's the That's problem. bad. Especially South Park. Yeah, no, but like Yeah. David hoy está jugando por allá. you don't really get that Yeah. anywhere, kid. Exactly. As a kid, just like, but then you're just like, Ay, no lo ataques. yeah. Well played. Ahí van de nuevo. Ay, se vinieron para adentro. You don't understand satire, then you cannot enjoy that show, but you understand this thing. Yep. Bonito. Hey, giant ass thing. I know. Damn, it's like there's a demon with the big ass stick. He's gonna get you. Yeah. Pero todo está muy rico y luego como tienen 3 casas, ¿sí no? 3 Sí, casas, 3 ¿verdad? casas. Tienen 3 casas que están juntas, todos son familiares, ¿no? Así que en cada casa tenían fiesta y nosotros íbamos de casa en casa a comer y beber más con los demás. Estuvo muy divertido. Sí, después de beber y comer, todo tiene su siesta, ¿no? Sí, todo el mundo tomó una siesta porque muchas personas iban a manejar y estábamos tomando mucho y hace poco, ¿no? En Año Nuevo Sí. pasó una ley aquí en Vietnam en la que no puedes manejar si has tomado alcohol. Ni aunque sea un poquito, no puedes. Es como en Japón ahora que cero tolerancia a las personas que manejen y hayan tomado alcohol. Así que por eso todos nos fuimos a acostar un rato. Mimi. Ok, Mimi. Yeah, I'll try that one. Which one? There's another one? I don't see another one. Nos fuimos a dormir un rato en las hamacas. ¿Cómo cuánto dormimos? ¿Como una hora? Pienso que sí. No, Yeah. no fue tanto tiempo, pero fuimos los que duramos más, ¿no? Bebiendo. Ya, por allá, cuando tienes una fiesta, la costumbre es que no puedes beber solo. Sí, hay que beber con todos. Sí, Beber, beber. beber. Y por eso dicen, mo pai ba yo. Si no, es de mala educación. Los niños empezaron a jugar, ¿no? Allá Sí. afuera, a correr Sí. con David, Sí, con el gigante, sí. así lo llaman.
Es como en Japón, en el kindergarten, No, sí. en kinder. Sí. Ajá, así que estaba corriendo con los Tengo niños. mucha experiencia Sí. para ser un monstruo. Ajá, sí. Chắc dữ rồi. Después de eso, cuando regresamos, nos fuimos a caminar un rato por ahí donde estaba el río, nada más a ver qué había. Había mucha gente y todos los restaurantes de por ahí como que estaban abiertos un poquito más tarde, porque había muchísima gente. Yeah, it's like the temple. Vamos a comer nikuman. Compramos en Circle K. Good. Sí, como ayer. O el otro día. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor nos dejan aquí abajito. Y si les gustó el video, Suscríbete, comparten y dale like. ok, bye bye. Y les damos la bienvenida. En este video les vamos a hablar de nuestro cuarto día en Vietnam. Sí. En Vietnam, ya no. En Canadá. Yeah, they're saying that's the kind of dog that they eat, but Really? Are they gonna eat them? they're not gonna eat that dog, Okay. no. But that's like the type of dog that people usually eat. Que encontran allá. Encuentran. Encontran. Encuentran. Sí. Caminando. Cambiando. Caminando. 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 Es una palabra nueva para caminar y cambiar al mismo tiempo. Caminando. La palabra del día. No siento. Siento algo en mi cara. Creo que es mi cabello. Ya, lo encontré.